Hay que hacer una pausa, que ya me cansé yo de esto. Bueno, este motor, esta desbrozadora más bien, es una Stihl FS300 y la compré sin saber lo que le pasa, no tengo ni idea. La verdad es que no probé ni a tirarla del arranque, pero por si acaso quiero ver qué pinta tiene todo, antes de nada. Porque sé que estaba de no funcionar la máquina, le falta la tapa del arranque, le falta alguna otra pieza. Así que vamos a revisar un poquito, a ver qué vemos. Bueno, ya vemos que, no sé si la bobina, ahora lo veremos, pero por lo menos la pipa de la bujía no es la de origen. Bueno, no tiene mala pinta la bujía. Viéndola, lo que me tiene pinta, pues es que esta máquina fallaba de algo y le cambiaron la bujía por probar, porque la bujía es nueva. Bien, pues lo próximo que voy a hacer es desmontar el escape para ver el pistón, a ver si está rayado. Bueno, el pistón tiene buena pinta. No tiene rayas profundas ni nada. La mugre, por lo menos lo que se pueda, es mejor sacarlo. No es cuestión de que se vea más bonito, es cuestión de que si no la máquina no refrigera bien, es fácil que se acumule humedad en algún sitio que acabe dando algún fallo. Bien, ya algo que me gusta ver, el cilindro es el Male, o sea que es original. Tiene barro, tiene mucha suciedad. ¿Sabéis cómo le llamaba a mi abuelo esto? Barro inglés. No sé por qué, pero él siempre decía eso. Esta suciedad así acumulada, este barrillo, le llamaba barro inglés. Es que creo que tiene bastante porquería la bobina también. Y como veo que tiene la bujía nueva y la pipa, aunque no es original, nueva, me da que pensar, ¿cómo está esto? A lo mejor solo, mira, es que puede llegar a fallar simplemente por la cantidad de porquería que tiene esto. No sé si se verá bien, pero la cantidad de guarrería que tiene es importante. Pero es eso, con semejante cantidad de barro aquí acumulado, solo la humedad que va acumulando ya esta especie de tierra que tiene, pues va a hacer que fallen las cosas. Es que mira cómo está esta bobina. Esto puede que esté tan sucia que ni siquiera diera suficiente chispa. Y de ahí que le pusieran la pipa, la bujía.
no sé, probaremos ahora. Bueno, esto está correcto. Vamos a rascar un poquito los imanes también. Vamos a comprobar que esté por lo menos el cilindro bien apretado. Okay. Ya no sería el primero que me encuentro el cilindro un poquito flojo, pero no es el caso. Este está perfectamente apretado. Compresión parece que tiene. Tiene algo de mugre también de carbonilla en la salida del escape, pero aquí sin desmontarlo es muy difícil limpiarlo bien esto. No puedes llegar al fondo de todo porque si no rayas el pistón. Yo lo que hago es poner el pistón para arriba para que no entre porquería dentro del motor. Lo rasco con cuidado intentando no llegar al pistón y después lo soplo y le echo spray de aceite o algo de limpieza para obligar un poco a la suciedad a salir y que no se vaya hacia adentro. Aquí es normal que se acumule carbonilla y lo que va haciendo es una capa así irregular que obstaculiza muchísimo el flujo de gases y la máquina pierde una barbaridad de potencia con esto. Hasta el punto de que vi un caso de una máquina que tenía mucha carbonilla en el conducto del escape, una de las mías me pasó, y vamos, no pensé en eso, hasta que llegó un momento que la máquina arrancaba bastante bien, sin mucho problema, pero cuando querías trabajar con ella, nada más empezar a acelerar, se ahogaba, pero se encharcaba en gasolina, se quedaba parada, no había manera de trabajar con ella. Y cuando desmonté el escape veo que tenía, vamos, era casi imposible que por ahí pasara algo. Y aún así llegaba a arrancar y todo. Estaba totalmente cerrado el escape de carbonilla. Y la verdad es que la diferencia es considerable. Ya no se ve ahí prácticamente nada. Le voy a dar un poquito más. Lo que uso para esto, mirad, en este caso pues es un limpiador de cadenas, que era lo que encontré barato. Algo de esto que se evapora rápido, como un limpiafrenos o algo así, yo creo que serviría también. Yo lo que voy a hacer es esperar a que se evapore y darle otra pequeña limpieza, pero con aceite, para arrastrar la posible suciedad que quede, y yo creo que queda mejor. Está puesto el escape. Aquí, si te fijas, lleva un golpe, si os fijáis, se ve un poco reducido la boca del escape, la salida. Entonces, pues, no sabía que se iba a torcer así. Bueno, pues le doy así con cuidado para intentar abrir un poco la boca solo. Ahí está. Bien, lo que voy a hacer ahora es echarle gasolina y vamos a probar a ver si la pera de cebado funciona, si entra gasolina al carburador. Vamos a probar eso. Vamos a ver si purga. Si sube gasolina sería muy buena señal. Sí, tenemos gasolina.
Y también tenemos la pera un poquito picada. Pero bueno, para probar, arrancar, yo creo que nos va a valer igual. Ahí, no sé si se llegará a apreciar, mira cómo se moja la pera. La ampolla esta de cebado. Ahora chiringo gasolina ya. Bueno, esto hay que cambiar, evidentemente. Pero para probar ahora, yo creo que debería arrancar igual. No tiene mala pinta esto, ¿eh? Pues lo gracioso de esta tapa es que la compré para una de las 480. Y la compré pensando que era para la 480 y en el anuncio ponía que valía. Cuando la voy a poner, resulta que no coinciden los tornillos, pero yo ya le había puesto la chapita de la 480. Y ahora, visto que a la FS300 le sirve, pues se va a quedar aquí, la chapita. Así que esto es una FS300, pero pone 480. Está tuneada. Bueno, a ver si puedo poner ahora la carcasa de arriba. O bueno, puedo probar a arrancar así. Bueno, arrancar. Vamos a hacer una prueba, a ver qué pasa. Arrancar es mucho decir, me parece. Aunque la pera está picada, pero bueno. La gasolina está atravesando el carburador, así que está lleno de gasolina. Vamos a hacer la prueba. Bueno, después de varios tirones, no arranca, pero hace el amago porque salta el descompresor. Vamos a sacar la bujía a ver qué aspecto tiene, me imagino que estará encharcada. Yo siempre me guío por la bujía. Pues de momento encharcada no está. Es decir, aún no entró suficiente gasolina. Vamos a purgar otra vez. Si le aprieto mucho sale un chiringazo de gasolina. Bueno, ahora tendría que estar más que lleno el carburador ya. Le voy a poner el starter, que no se lo puse antes, no me acordé. Se ve que no hace nada, pero es que huele a gasolina. Vamos a ver la bujía otra vez. Ya digo que es la mejor guía que hay, mirar la bujía. Ahora se ve un poquito mojada, sí, un poquito está. Vamos a ver si vemos saltar chispa. Ponemos la bujía en el sitio, lo dejamos que haga masa, pues por ejemplo aquí. Bueno, algo de chispa hay. Ahí se ve, está mojada. Esto que le acabo de hacer, lo que hace es expulsar así el exceso de gasolina por el mismo hueco que deja la bujía, sopla ahí para afuera. Cuando le tiremos así al arranque sin bujía, es importante no meter aquí la cabeza,
porque ya os digo, sale gasolina con aceite hacia arriba, nos daría en los ojos seguramente. Bien, pues en caso de estar ahogada, le sacamos el starter y aceleramos a fondo. Si tiene posición de arranque, para dejarlo un poquito acelerado, lo vamos a dejar así acelerado. Y tal cual, sin starter, acelerado a fondo y le vamos a tirar. Por lo menos hace algo ya. Bien, voy a cerrarle un poco aquí el paso de gasolina, que yo creo que va a estar muy abierto. Y en este caso yo creo que funciona al revés, pero no estoy seguro. Este tipo de tornillo. Este carburador solo lleva un tornillo de ajuste. Yo creo que va a ser carburador sucio esto. Ahora se está encharcando ya. Hay que hacer una pausa, que ya me cansé yo de esto. Ya no me acordaba yo que había ortigas aquí, la hostia. Y yo de pantalón corto. A 5 metros, 6 metros de profundidad o así, sin tocar el agua. Así que voy a abrir y voy a mirar a ver qué veo. Esta parte de aquí es la aguja. En la parte de abajo es donde frisa, tiene como un cono, normalmente es de goma, o tiene un anillo de goma o así, y es donde deja pasar o no la gasolina. Y esto es lo que abre y cierra la aguja, el paso de gasolina, y la apertura y cierre de esto se lo manda el vacío que reciba por este lado, para abrir o cerrar más o menos. Cuando el carburador se inunda, cuando no damos regulado y la máquina se ahoga constantemente, normalmente es un mal cierre de la aguja. Aquí hay que tener cuidado, es mejor poner el dedo encima porque tiene un muelle y al aflojar el tornillo nos puede saltar. Ese tornillo no hace falta quitarlo de todo. Y vemos aquí el muelle, el eje, la leva esta o balancín, bueno, no sé cómo le queráis llamar, y esta es la aguja.
La aguja en sí no tiene mal aspecto. Por ahí dentro no se ve sucio. De todas formas, ya que está así desmontable, voy a dar una limpieza. Bueno, está bastante sucio. Voy a ver cómo está eso. Ahí lleva una rejilla que está completamente sucia. Y se ve, mira qué sucio está. Esto de aquí, que es una especie de válvulas que abren y cierran paso de gasolina. Si no te acuerdas cómo se montaba, como esto ya está apretado, ya estuvo montado aquí, se le puede buscar un poquito la forma. Mirar dónde tiene marcas. Y mirar, así por ejemplo, no cuadraría. Así sí. Mejor sería una nueva, pero bueno, esta funciona bien y no pierde gasolina. Para saber cómo colocarla correctamente, pones el dedo en un tubo y accionas la perilla de cebado. Por aquí sopla y por aquí tiene que absorber. Ahí lo vemos. Vale. Por donde absorbe tiene que succionar por la parte de arriba del carburador para llenarlo. Y por donde sopla es este tubo que es el sobrante para el depósito. Ahora sí que funciona esto como debe. Voy a acelerar por si está ahogada.
Bueno, arranca. Por lo menos arranca. Lo que pasa es que estos carburadores son una mierda, que no tienen regulación ninguna. O sea, tienen un tornillo solo, pero no tienen ni siquiera para regular el ralentí. En estos carburadores, si quieres regular el ralentí, pues o lo dejas un poco acelerado en el mando, donde se regula en el cable, o se le cambia la tapa de abajo del carburador y se le pone una que sí que tenga regulación. Voy a ver si la puedo carburar un poco mejor, pero es que solo tiene un tornillo de regulación. Ya digo, no tiene tornillo de ralentí esta máquina. Menudos carburadores montan estos. A ver si se ahogó, voy a probar a acelerar otra vez. ¿Qué pasa aquí? Bueno, alguna chispa hay, pero no es una maravilla, la verdad. Descartamos una cosa más. Le voy a poner ya la tapa que le corresponde.